Amigos, ya estamos en presencia de León Trachtenberg. Con él queremos tocar el tema de los maestros, pero alejados del tema político, alejados de los problemas de la discusión entre, digamos, todo lo que son las facciones políticas metidas en la huelga. Queremos hablar de la evaluación. ¿Asusta o no asusta la evaluación? ¿Está bien diseñada o no está bien diseñada? ¿Hay razones para que los profesores le teman a la evaluación o no? Don León Trachtenberg, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Las preguntas están planteadas. Sí, claro. Mira, lo primero que hay que entender es que al no haber un precedente, un antecedente, digamos, una evaluación, es lógico que haya cierta inseguridad y ciertos fantasmas en los maestros. Si a eso le agregas el hecho de que no hay confianza en los gobiernos y el gobierno en general, por todas las cosas que han motivado la huelga, obviamente, por problemas de incumplimiento, porque no hay los ascensos, por los sueldos, por las historias de desavenencia, etc. Y le agregas que tampoco hay mucha confianza en los directores de los colegios, que en algunos casos son vistos como muy autoritarios, muy prepotentes, o que hay favoritismo con respecto a sus cercanos y demás, en un ambiente de no confianza, en un ambiente de inseguridad, en un ambiente en el que no hay un antecedente de cómo son estas evaluaciones. Decirle a los maestros, mira, vas a tener esta evaluación que tiene a la tercera una posible implicancia punitiva, es como moverle el piso antes de haberle puesto el piso. Es decir, antes de darle seguridad, tranquilidad, confianza, le estás dando inseguridad y estás alimentando su desconfianza. Y entonces yo creo que el principal error en esta evaluación es que en lugar de discutir el instrumento, se han discutido las consecuencias. Es decir, se ha estado discutiendo si te van a despedir o no, si es que eres un buen o un mal maestro, pero no se está discutiendo la esencia del tema, que es, bueno, ¿cómo haces para que la evaluación sea confiable? Y yo creo que en ese sentido hubiera sido deseable, y lo he planteado más de una vez, hacer un piloto no vinculante. Es decir, decirle a los maestros, miren, vamos a explorar esta forma de evaluación con ustedes, vamos a aplicarla una vez sin ningún efecto vinculante, queremos escuchar de ustedes cómo la sintieron, cómo la vieron, cómo sienten que puede ser mejorada, vamos a escuchar de los directores, qué piensan ellos, vamos a ver, vamos a simular los resultados. Si esta evaluación hubiera sido la que tiene la vinculante, cuántos hubieran aprobado, desaprobado. Y en ese clima de construcción de la evaluación aceptable para ambas partes, tú después puedes plantear de que podría tener estos efectos vinculantes. Pero al no haber habido eso, al no haber habido una buena comunicación, cada uno interpreta la evaluación de otra manera. Encima hay encuestas a padres que tú no tienes idea qué cosas van a salir. Encima te dicen que te van a observar 60 minutos con una cantidad de rúbricas que son realmente abultadas y algunas de ellas realmente sumamente subjetivas y hasta inaplicables. Entonces no estás logrando mucho. Yo me pregunto, si van a evaluar el director y el subdirector, además de un maestro, ellos tienen al maestro todo el año. Todo el año. Desde marzo hasta diciembre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nunca ven sus clases? ¿Que no saben quién es este maestro? ¿Que van a esperar un día en el año que van a poner en el calendario para que en esa hora de clase lo vayan a ver? ¿Y qué pasa con todo el proceso? ¿Y qué pasa con toda la continuidad de la evaluación? Un director que entra a clase, que conoce a los maestros, que ve su relación con los alumnos, que palpa el clima del aula, que conoce su vínculo con los maestros, que ve sus logros, ¿no es eso un elemento poderosísimo para poder decir estos maestros están desempeñándose bien y estos maestros no? Y en ese sentido, toda esta construcción de una forma de evaluación tan compleja, en la que no hay antecedentes y que se aplica por primera vez a un magisterio acostumbrado a que en las evaluaciones del ministerio la mayoría sale mal, la mayoría sale desaprobado. Por ejemplo, en la última evaluación de nombramientos se presentaron 200.000 maestros para 20.000 plazas y aprobaron 8.000. Ni siquiera cubrieron la plaza. Ni siquiera, es decir, más son una enorme cantidad que no son satisfactorios. La reciente evaluación que se hizo para nombrar directores y subdirectores, se presentaron 24.000, habían 13.000 plazas y solo se cubrieron 9.000.
Es decir, la experiencia que hay respecto a estos concursos, a pesar de que se refieren a otra cosa, pero es lo único que hay, es que la mayoría no aprueba, que la mayoría va a salir desaprobado. Entonces, esa es la información que tienen, pues. no, pero eso es real, es objetivo. Y entonces, si yo no tengo un precedente sobre cómo será esta evaluación de desempeño, y lo único que tengo son estas evidencias de que cada vez que hay una evaluación ni siquiera cubren las plazas, porque los maestros salen desaprobados, y la fantasía que tienen es que lo hacen al propósito para no tener que nombrar más gente y con eso generar plazas, etcétera. Entonces, tienes que hacer la inversa, tienes que decir, bueno, ¿qué instrumento me va a permitir generar confianza? Exactamente. Ahora, don León Trachtenberg, los maestros dicen, el diseño de esa evaluación está hecho para países como Finlandia, como, en fin, otros sitios. Discuten esto de cómo puede ser que toda mi carrera se juegue en una hora, ¿no? Y después, ¿quién me va a evaluar? Lo otro es, me van a evaluar la atención de los chicos, de chicos que en Puno, en Ayacucho, no tienen nutrición, caminan hora y media para llegar a sus aulas y tienen problemas entonces de atención. Entonces, me juego mi carrera en una hora. Entonces, le pregunto, el diseño de la evaluación, esta fórmula generada, ¿es la adecuada, sobre todo tratándose de un país tan diverso? Claro, por eso decía yo que hay que hacer un piloto y ver cómo funciona en las zonas urbanas, O sea, cómo funciona en las zonas a priori rurales. no es la adecuada. No, en la a priori teoría hay que probarla. O sea, yo no puedo decir si es puede ser que han hecho algún pilotito, etcétera, pero los maestros no lo conocen. Entonces lo que hay que hacer es una primera censal, digamos, ya no muestral, piloto. A ver qué pasa. Dicho sea de paso, en Finlandia no se evalúa a los profesores así. En general en Europa, la evaluación de los profesores y directores, el peso del director como evaluador, porque el director es el líder pedagógico, es el responsable de la institución, es el que entra a clases para ver qué es lo que pasa. Entonces no hay ese tipo de evaluaciones. ¿En Chile tampoco? Lo que pasa es que en América Latina, cuando uno habla de Chile o Brasil o Argentina o Colombia, estás hablando de todos estos países que están en un continente cuya educación anda mal. Entonces, para mí decir que en Chile están haciendo algo no me dice nada, porque Chile está tan mal como el Perú, y has visto en los últimos 20 años cómo han ido dando vueltas. La situación de la educación es tremenda. Entonces, que hagan en Chile algo que les funciona según ellos, o que hagan algo en Colombia, etcétera, al Perú no tiene por qué decirle nada. El Perú tiene que generar su propio modelo, tiene que ponerlo a prueba y tiene que generar un clima de confianza en el contexto del Perú. Y eso me parece que es mucho más importante. Por ejemplo, en esta cuestión de la huelga que está, digamos, ya prácticamente se está extinguiendo, están buscando una salida para cerrarla, hubieran podido tranquilamente en la última vez que se encontraron en el Ministerio de Educación, decir, ok, nos hemos puesto de acuerdo en 7 de los 8 puntos, ¿qué tal si damos por aprobada el acuerdo, digamos, con cargo a que hagamos una mesa de trabajo para seguir pensando si hay alguna alternativa a la forma de evaluación, qué sé yo, de tal manera de que tú cierras un ciclo de reivindicaciones, recibes las concesiones que un gobierno te puede dar, una cierta legitimidad porque te vas, digamos, con un ambiente de haber triunfado, ¿no?, frente a las reivindicaciones que hacía el magisterio, y construyes una opción de seguir trabajando. Puede ser que dentro de un año se nos ocurra alguna fórmula que tranquilice a los maestros y que sea aceptable por el gobierno, por la ley y demás. Entonces, creas, digamos, salidas posibles para un conflicto difícil, porque no nos olvidemos que todo este sector magisterial le va a dar ahora una calma al Ministerio de Educación, quizás de 2 años, pero va a haber una disputa interna con Patria Roja, con los sectores, para ver si hay una representatividad nacional o no de los maestros de las regiones. Y lo otro es que si se aplica la evaluación como la están pensando aplicar, sin generar esa confianza que usted plantea, muy probablemente eso también genere un nuevo brote para una huelga. Va a generar un gran resentimiento, y además que va a crear la sensación de derrota en los maestros, porque se ha construido tal globo en torno a que la evaluación es nefasta, que insistir en ella, aunque sea con la fuerza de la ley, de la policía, lo que fuera, no va a apaciguar el ánimo
de la gente. Se van a con regresar respecto- a su trabajo porque Claro. tienen que regresar. Y además hasta el siguiente round, porque como no se resolvió el problema, solamente se ha parchado, entonces viene el siguiente round cuando toque evaluar a los de primaria, porque ahora solamente están evaluando a los de inicial. Entonces, ¿cuál es la ganancia ahí? Ahora, digamos, yo escuchaba a la ministra y planteaba como muy simple el hecho de una evaluación, la capacitación. ¿Es posible capacitar a los maestros para la evaluación? Bueno, ese es parte del absurdo, pues, o sea, si tú consideras que en una clase vas a ver el show del maestro, entonces tú dices, te entreno para el show. ¿no es Claro. cierto? Pero es absurdo, pues, porque de lo que se trata es, digamos, yo entiendo la capacitación como algo que te empodera para tu trabajo continuo, la capacitación que te da herramientas para que tú sepas mejorar tu performance, tus estrategias, etcétera, en clase, pero capacitarte para una evaluación o para lo que tienes que hacer en esos 60 minutos para poder aprobar la evaluación, eso francamente... Es un delivery, no eso tiene- es una capacitación a pedido para un pero evento. eso no tiene sentido, pues, o sea, más sentido tiene decir, mire, la capacitación va a ser permanente y durante el año Para escolar que año a año ustedes demuestren vayan que elevan mejorando, sus niveles. claro, y y su los- director nos lo confirma. Y dado de que nuestro concepto de un buen maestro es este, entonces sobre ese concepto todos los ingredientes, digamos, van a ser objeto de una permanente capacitación, etcétera, pero no tienes por qué vincular la capacitación con el resultado de una observación de clase 60 minutos y la eventualidad de que si no la pruebas Hay puedes una perder segunda para una tercera. para tener un fin punitivo. La capacitación tiene que estar divorciada, o sea, diferenciada, deslindada de cualquier cosa que tenga que ver con una evaluación o lo que fuera. Tú capacitas continuamente a los maestros para que sean mejores maestros, no para que aprueben una evaluación. Y como usted dice, para que tengan 60 minutos o hagan que los alumnos hagan 60 minutos de un show para ellos salir con una nota sobresaliente. Y además con un contexto de mucha desconfianza. Tienes directores y subdirectores que por presiones políticas o por compadrazgo no van a desaprobar a nadie. Encima el tercer maestro es un colega. Tienes al revés, tienes directores, profesores que pueden en esta cobrársela con un maestro. Tienes padres de familia que van a participar en encuestas en un país como el Perú, donde todo el mundo se queja de todo y donde tú arreglas cuentas cada vez que tienes una oportunidad de arreglarle cuentas con un maestro, jaló a tu Claro, hijo. jaló a mi hijo, ahora me la Entonces, cobro. ¿Cómo puede ser eso un ambiente de confianza? ¿Cómo puede ser eso un contexto favorable? Por eso hay que primero construir la confianza sin atentar contra la seguridad que implica tu posibilidad de permanecer o no en la carrera. Una vez que ves que la evaluación tiene sentido, es accesible, la probabilidad de salir desaprobado es mínima, entonces tú puedes ir agregando niveles de complejidad a la evaluación para efectos futuros. Te voy a dar un ejemplo, probablemente para terminar, de lo que hicieron en Costa Rica. Cuando en Costa Rica hicieron una reforma magisterial, lo que hicieron fue lo siguiente, le dijeron a los maestros, vamos a hacer una evaluación voluntaria y todo el que la aprueba va a recibir 50% adicional de sueldo, nada más. Durante un par de años se presentaron miles de maestros, la gran mayoría aprobaba, sentía que no es nada del otro mundo, mejoraba su sueldo. Cuando el 75% de los maestros habían aprobado, lo hicieron obligatorio. Y ya no había ningún problema con las resistencias a la contra o los fantasmas, porque tenías a todos los maestros... El estímulo más que el castigo. Claro, tenías a los maestros diciendo, oigan, pero esto está bien, esto tiene sentido. Aquí se ha hecho al revés. Has empezado moviéndole el piso sin darle primero todos los ingredientes de la confianza para que vayas tranquilo a la evaluación. Impresionante. Necesitábamos una explicación tan clara como esta. Don León Trachtenberg, muchísimas gracias, como siempre, por la luz que nos da sobre estos temas de educación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Muy amable. Enrique.